realmente de la sociedad colombiana o en la sociedad a nivel Latinoamérica no hay un consenso como tal tan reciente como este, que es del 2020 y que es un estudio, una revisión sistemática de la literatura. Entonces, antes nosotros hablábamos de hemorragia uterina normal y teníamos unos términos que era hemorragia uterina normal, SUA, que es sangrado uterino anormal, o sangrado menstrual abundante, que es como lo definen los españoles. De todas maneras, es el mismo término utilizado para todos aquellos trastornos del ciclo menstrual de la mujer. Hay que pasar ya la hoja y olvidar un poco los términos de oligomenorrea, metrorragia, menorragia, que eran los términos antiguos. Toda paciente que consideren que tiene un sangrado diferente al ciclo menstrual normal, pues se considera un sangrado uterino normal. Siguiente diapositiva. Es por eso que en el 2020 la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia define clásicamente la hemorragia uterina normal o el sangrado uterino abundante o el sangrado menstrual abundante clásicamente como el sangrado de más de 80 mililitros, listo, en un ciclo. Aunque esto es un poco muy objetivo y las pacientes no van a determinar cuánto sangran, si son 80 o menos mililitros el sangrado, pero esa es la definición técnica como tal, ¿listo? ¿Qué definió Figo 2011 y es con lo que se acuñan y se quedan ellos como definición? Es que el sangrado uterino normal se define como aquel sangrado abundante que afecta la salud y la calidad de vida de la paciente. Es la causa del 20% de todas las consultas ginecológicas, o sea que es una causa importante de consulta externa. La principal causa, como siempre, pues es el dolor pélvico y la hemorragia uterina normal abarca el 20% de las consultas médicas. Entonces, ¿cómo se tienen que enfocar ustedes en una paciente con una hemorragia uterina normal? Entonces, hay una clasificación que se llama el PAL-COEN, ¿sí? Que yo siempre lo pregunto en revista. Siguiente diapositiva. Que es la agrupación de todos aquellos trastornos que debes estudiar y de los que debes sospechar cuando hay una paciente con una hemorragia uterina normal. Se dividen en estructurales y fisiológicos o en estructurales y funcionales, ¿listo? Entonces, para el PAN es la parte estructural y para la parte COEN la parte funcional, ¿listo? O fisiológica. Entonces, en la parte estructural encontramos pólipos, que son lesiones intracavitarias, endometriales, hiperplásicas. La adenomiosis, que es la invasión endometrial pues de endometrio a miometrio, lo que no permite la constricción de los vasos y la creación de neovasculatura. Lo de leiomyomas o fibromas, que son miomas benignos, que son lesiones benignas del mismo material fibraso del útero, pero con un crecimiento y disposición irregular. Y la malignidad, que es cuando hablamos de cáncer, ¿listo? En la parte funcional, en la parte fisiológica, hablamos del COEN, ¿sí? Hablamos de la coagulopatía, enfermedades coagulopáticas, causas ovulatorias, alteraciones, síndrome de ovario poliquístico, porque hemorragia uterina normal no quiere decir sangrado excesivo, también puede ser sangrado escaso, ¿sí? Causas endometriales, hiperplasias endometriales, iatrogénicas, uso de dispositivos intrauterinos o antecedentes de ablaciones endometriales, y las no clasificadas en otra parte, que son las que se pueden presentar por cualquier otro diagnóstico. Entonces, siempre que nos orientemos a una paciente que tenga un sangrado uterino normal, debemos estudiar o mirar cuál es la causa que está desencadenando la hemorragia. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar a partir de esto para el tratamiento. Si es una paciente con coagulopatías, pues tú la remites al hematólogo. Si es una paciente con una disfunción ovulatoria, pues mides un perfil hormonal para determinar por qué se está presentando o haces pruebas con tratamiento hormonal. Si son causas endometriales, estudios endometriales de grado ginecológico. Si son iatrogénicas, pues retirar aquella causa que está ocasionando el sangrado, ¿sí? En los casos de los pólipos y la adenomiosis y leiomioma, tú vas a controlar el sangrado como tal, pero no vas a erradicar la causa del sangrado. Ahí es donde vamos a entrar ahorita en la parte del tratamiento. Realmente causas son muchas, pero pues vamos a hablar solo de lo que es la hemorragia uterina normal. Siguiente diapositiva.
Para el diagnóstico se tiene que basar en una buena anamnesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces usted va a mirar a la paciente, le va a valorar. ¿Y por qué anamnesis? Porque ya como mandamos a recoger esos términos de LIGO, metrorragia, menorrea, ¿qué tienes que mirar? Preguntarle a la paciente si ha disminuido o aumentado característicamente los ciclos que ella presentaba anteriormente, cómo es la cronología, cada cuánto están viniendo, qué síntomas se asocian para determinar si la paciente tiene una hemorragia uterina normal. Porque una hemorragia uterina normal, como ya lo dije, se define como la alteración de los ciclos menstruales percibidos por la paciente. Hay que evaluar el sangrado con respecto a los anteriores y pues hay que realizar laboratorios como un hemograma, un test de embarazo, pruebas hormonales, descartar ovario poliquístico o estudios de coagulación antes de mirar otro diagnóstico como tal. ¿Qué técnicas de imágenes sugieren ellos? Siguiente diapositiva. Pues las técnicas de imagen como siempre las que tenemos. Siguiente diapositiva. Ya, es que se pone lentico. Bueno, ¿qué técnicas de imagen ellos sugieren? La que tenemos a la mano, la técnica más común de imagen es la ecografía transvaginal. ¿Qué permite la ecografía transvaginal? Una valoración estructural como tal del útero para determinar la presencia de miomas o pólipos endometriales o adenomiosis o tabiques o bueno, toda causa estructural u ovárica que se pueda detectar. La sensibilidad de la ecografía pues tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%. Se sugiere también en caso después de una ecografía transvaginal que sugiera un pólipo o un mioma, en este caso submucosos, ¿sí? ¿Ustedes ya vieron la clase de miomatosis uterina? No. No, señor. Bueno, los miomas submucosos pues son los 0, 1 y tipo 2 en la clasificación de Figo, que son los que están en contacto con el endometrio o solo en cavidad endometrial. Entonces la histerosonografía se aplica un medio de contraste y se valora la cavidad endometrial para determinar si hay pólipos o miomas que puedan ser después eh, pues intervenidos o con manejo quirúrgico, ¿listo? La histerosonografía tiene una sensibilidad del 84%, pero es muy específica. Si una histerosonografía encuentra un mioma, un pólipo o algo a nivel de causa endometrial, tiene una especificidad del 100%, ¿sí? Recuerden que el gol estándar para todo es la resonancia magnética nuclear porque permite valoración estructural completa, tiene una sensibilidad, una especificidad casi del 100%, pero pues en nuestro medio es muy difícil usted hacerle una resonancia magnética nuclear a todas las pacientes, si bien tiene una ecografía transvaginal que ya reporta alguno de estos casos. La resonancia magnética nuclear siempre úsenla en caso de duda o en caso de que no se permita, pues por el sistema de salud que no permite realizar. Ahora venimos a la causa, a la, a lo que veníamos en el asunto, al tratamiento, ¿listo? Es como lo más importante de esta charla. Es algo que está modificado. Siguiente diapositiva. El tratamiento lo debemos llevar orientado a qué? A la disminución de la cantidad, a la corrección de la anemia, a la prevención de las recurrencias y a la mejoría de la calidad de vida de la paciente. Siempre se debe hacer un tratamiento médico como primera línea antes de pensar en el tratamiento quirúrgico. ¿Listo? Entonces existen muchas clases de tratamiento farmacológicos. Cuando está indicado el tratamiento farmacológico en pacientes que no tengan anomalías estructurales o bien en los que se deba utilizar solo para usar en casos de control de sangrado, lo que les decía ahorita. Hay pacientes con leiomiomas o miomas submucosos o pólipos endometriales que están presentando sangrado y mientras tú le realizas el tratamiento quirúrgico definitivo, pues debes darle tratamiento para disminuir el sangrado. En este caso también aplica el tratamiento farmacológico. Siguiente diapositiva. ¿Qué se,
¿qué se debe evaluar en el tratamiento farmacológico? Se debe evaluar el deseo genésico de la paciente, el deseo de la paciente de tomar el tratamiento o de querer tratamiento quirúrgico, las comorbilidades y las contraindicaciones que tenga el tratamiento farmacológico para la paciente. Entonces, acá nos encasillamos en qué tipo de paciente. Nos encasillamos en la paciente joven, ¿sí? Menor de 35 años, que tiene deseo de tener un hijo, o en la paciente vieja, mayor de 35 años, pues en este caso vieja para querer tratamiento médico, porque pues una paciente de 35 años que quiera tener paridad, pues ya debe realizarse unos estudios más a fondo, porque pues podría ser un embarazo de alto riesgo. Entonces, ponemos dos grandes grupos, y esos dos grandes grupos los vamos a dividir en otros dos grandes grupos. Dos grandes grupos que son deseo de tener hijos y deseo de no tener hijos. Entonces, a las pacientes que ustedes les dicen, esta paciente quiere tener hijos, obviamente no le van a ofrecer anticonceptivos orales porque pues están contraindicados en pacientes que quieran paridad instantánea. Tampoco van a pensar en realizar histerectomía o tratamientos quirúrgicos radicales. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hay una paciente con deseo de paridad eh, que no quiera manejo quirúrgico, pues inicialmente en pacientes se pueden ofrecer tratamientos no hormonales. ¿Qué tratamientos no hormonales conocemos? Conocemos los AINES y los antifibrinolíticos, ¿listo? Que son los de primera línea y son los más evaluados en los estudios en realidad experimentales y en estudios con alto nivel de evidencia. Entonces, los AINES, pues los que conocemos son naproxeno, ibuprofeno, ácido tranexámico, ácido mefenámico, que son medicamentos que se van a dar por 5 días durante el ciclo menstrual abundante. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Pues inhibir la COX-2, que desencadenando todo lo que desencadena la inhibición de la COX-2 va a generar vasoconstricción a nivel uterino y va a aumentar la agregación plaquetaria, lo que permite disminución del sangrado. Tienen un efecto clínico rápido en una paciente que está sangrando, mejora más o menos a los 2 o a los 3 días de administración. Es un tratamiento que se puede administrar vía oral muy fácilmente, que es muy fácil de conseguir, pero es poco utilizado, aunque reportan una eficacia, una efectividad del 30% de disminución del sangrado. Está indicado en pacientes con causa con síndrome menstrual abundante o con HUA que ovulen, ¿sí? Que no tengan alteraciones de la ovulación. Pues para este caso se deben realizar estudios FSH, LH para determinar niveles de ovulación y estradiol. Y el otro tratamiento que es utilizado también es el ácido tranexámico. Compararon el ácido tranexámico versus placebo versus AINES y consideran que el ácido tranexámico funciona en el 50% de los pacientes. O sea, tiene una eficacia del 50% para disminuir el sangrado y volver a las menstruaciones regulares. Se administra 1 gramo cada 8 horas durante 5 a 6 días en los periodos menstruales. ¿Qué riesgos tiene? Hay mucho riesgo de que exista necrosis a nivel miometrial o de los miomas que se encuentran en cavidad uterina, casi de un 15%. Entonces, siguiente diapositiva. Esta tablita que les traigo es la tabla, una tabla donde se evalúan muchos estudios aleatorizados para sacar la efectividad y el grado de recomendación que tienen los medicamentos no farmacológicos para el uso del ácido tranexámico. Para el uso de los tratamientos no farmacológicos, perdón. Entonces, el ácido tranexámico, de uso de 3 a 5 días, 1 gramo, tiene una eficacia de disminución del sangrado del 40 al 50%, tiene un nivel de recomendación A y un nivel de evidencia B. Y los AINES, el ácido mefenámico y el naproxeno, son los que tienen mayores estudios, 500 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas de 3 a 5 días, tiene una disminución del 30% del sangrado en casi todos los pacientes. Y hay otro tratamiento que se llama el etancilato, que pues no lo encontramos acá en Colombia, 500 miligramos cada 4 a 6 horas por 3 a 6 días, tiene una eficacia de disminución del 20% y sí, eso sí tiene un grado de recomendación B. Por eso en realidad no lo puse en la charla, porque el grado de recomendación no es tan alto como los otros tratamientos.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues encontramos el tratamiento hormonal, que en esto pues me sorprendí mucho porque quita muchos anticonceptivos orales o muchos anticonceptivos orales que se estaban usando para el sangrado uterino normal. Recuerden, hay anticonceptivos orales que se usan ya, digamos, para el síndrome de ovario poliquístico o para otras patologías que pueden estar asociadas con sangrado uterino normal, pero en el momento de tú impactar en una paciente que tenga un sangrado uterino normal, hay dos medicamentos que tienen recomendaciones con nivel A de evidencia, que es el diulibelador de levonorgestrel, ¿sí? Que es un dispositivo intrauterino que hace la liberación de levonorgestrel controlada, o el valerato de estradiol más bien OGES. Estos dos medicamentos son los únicos que tienen grado y nivel de evidencia A, como pueden ver en la guía, después se las va a pasar el Diego para que la lean completa. Esto es un resumen de esa guía, pero la guía está muy completa. Siendo el DIU, liberador de levonorgestrel, el líder, o sea, el 60-70% de las pacientes que tienen el DIU liberador de levonorgestrel logran mejorar la hemorragia uterina normal. También hay tratamientos con gestágenos o con progestágenos que se usan del día 5 al, perdón, acá se me fue un 5, del día 5 al día 25 del periodo y tiene una disminución casi del 25%. Entonces, realmente no impacta tanto en la reducción del sangrado y son tratamientos hormonales, o sea, son en pacientes que no deseen quedar embarazadas o que no deseen paridad. Siguiente diapositiva. El tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, recuerden, está indicadísimo en pacientes con deseo de paridad que tengan pólipos o miomas submucosos. Tratamiento quirúrgico, se hace una histeroscopia y se realiza escisión del pólipo o del mioma submucoso. ¿Cuánto mejora la efectividad del embarazo? Un 50%. ¿Cuánto mejora el sangrado? Un 100% casi. ¿Listo? Entonces, pacientes con pólipos o con miomas submucosos, FIGO 0, 1 o 2, son candidatas que midan menos de 3 centímetros, candidatas para realización de histeroscopia más resectoscopia. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de tratamiento hay? Ya que no es dirigido a efectividad como tal, las técnicas de ablación endometrial en pacientes que tengan sangrado abundante sin mejoría con el tratamiento médico, pero que no quieran un tratamiento definitivo. ¿Qué hace? Uno, bajo visualización directa, hay un aparato que se llama resectoscopio, entra uno con una cámara a nivel vaginal y lo que hace es ablación endometrial. Aparte de la ablación endometrial, pues va a tener ablación de 1 a 3 milímetros del miometrio cerca del endometrio, lo que no permite que haya nueva estimulación o hiperplasia endometrial, haya vaporización y haya disminución del sangrado. La histeroscopia, pues como le dije ya, está indicada en resección de miomas y pólipos. ¿Por qué digo que menos de 3 centímetros? Porque los miomas menores a 3 centímetros tienen una tasa de curación del 100%, y mayores a 3 centímetros pues ya va disminuyendo como tal la efectividad. Y la histerectomía, que es el tratamiento definitivo de la hemorragia uterina normal, pues ustedes se la van a ofrecer a una paciente que ya no desee paridad, que tenga una edad avanzada, ¿sí? Tienen evaluar comorbilidades, si es una paciente que no se beneficia de tratamiento médico, si es una paciente que tiene antecedentes eh, de trombosis venosa profunda o antecedentes de obesidad, pues a veces es mejor realizar la histerectomía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, doctor. Yo me acuerdo alguna vez en consulta, cuando estábamos en salud, vi el caso de una paciente que venía con sangrado intermenstrual, eh, y ella tomaba pastillas anticonceptivas y pues refería que así se tomara bien pues las pastillas, eso era algo pues que le pasaba como muy seguido. Y me acuerdo que a ella también le mandaron AINES para eso, para, digamos, ese tipo de sangrado también se recomienda. Sí, señora, o sea, todo lo que sea, lo que te digo, toda paciente que llegue a consulta refiriendo que tiene un sangrado anormal a lo que lo presentaba anteriormente en los ciclos se considera una hemorragia uterina normal. Entonces, el manejo inicial de la paciente puede ser con AINES. Ya tú vas a estudiar después la causa,
estas pacientes jóvenes que tienen sangrados intermenstruales tipo Sputin o tipo manchado, puede estar asociado primero a que tengan un dispositivo intrauterino, ¿sí? Que es un síntoma muy frecuente que no le explican a las pacientes. Y las pacientes cuando tienen Sputin eh, por el dispositivo intrauterino, el que no es nivelador de levonorgestrel, tienen mucha indicación de AINES o de ácido tranexámico los 3 primeros meses del tratamiento. Pero también estas pacientes se asocian bastante a enfermedades pélvicas inflamatorias. El sangrado intermenstrual, aunque el signo patognomónico es el dolor a la movilización del cuello y el dolor pélvico, el sangrado intermenstrual está muy asociado a enfermedades pélvicas inflamatorias. Pero sí, toda paciente que llegue con hemorragia uterina normal, tú la puedes manejar con lo que te dije. Vale, muchas gracias. Doctor, Dígame. otra pregunta con respecto a la pregunta que hizo anteriormente mi compañera. Otra causa de ese sangrado intermenstrual, bueno, otra solución que se le podría dar a la paciente anterior podría ser el cambio del anticonceptivo oral. Pues sí, mira que lo que decía, me sorprendió mucho que a nivel de evidencia, en realidad los que tienen impacto para la reducción de la hemorragia uterina normal es el valerato de estradiol más dienogés. Lo podrías cambiar por ese anticonceptivo o recomendarle un DIU nivelador de levonorgestrel, que es de los más efectivos para la disminución del sangrado. Pero sí, siempre que le podrías modificar el tratamiento anticonceptivos orales, pero por algo que tenga demostrado mayor efectividad. Porque pues si le vas a dar uno de mayor concentración, digamos, el minipil tiene 120, tiene el estradiol levonorgestrel, y tú le vas a pasar a, no sé, a 150, 30 microgramos, que son lo que casi tienen todo el resto de anticonceptivos, pues no vale la pena, deberías cambiarle el componente. ¿Qué pasa con el dienogés? Que el dienogés está demostrado que tiene mayor impacto en la disminución del grosor endometrial. Y la disminución de grosor endometrial pues impacta directamente en la disminución del sangrado como tal menstrual, intermenstrual. Por eso las pacientes que toman anticonceptivos que tienen dienogés, una causa muy común es que no, doctor, ahora el periodo me dura solo 2 días, pero es porque uno no le explica a las pacientes que le va a pasar eso. Y pues a las pacientes, a muchas pacientes les gusta sangrar. Les gusta que si su ciclo duraba 4 días, les siga durando 4 días. ¿Qué es lo que pasa con el DIU liberador de levonorgestrel? A veces las pacientes duran de 6 a 7 meses de amenorrea. Pero también le tienes que explicar que eso es lo que va a hacer el DIU. El DIU liberador de levonorgestrel lo que hace es una atrofia endometrial como tal. Ok, gracias. Doctor, otra pregunta. ¿Cómo hago yo para describir en una historia clínica la diferencia entre un SUA con abundancia del periodo y otro con disminución? O sea, ¿sí o qué terminología podría usar? Pues tú puedes usar la técnica antigua, ¿sí? Tú puedes usar, como decían antes, oligomenorrea, hipermenorrea, polimenorrea, metorragias, pero siempre debes decir que es un SUA o una HUA. ¿Qué hago yo? Paciente con HUA que refiere a ciclos menstruales que duran de tantos días a tantos días con el requerimiento de tantos pañales y tantos tampones. Para mí ya eso es una hemorragia uterina normal por abundancia en la que no voy a especificar nombres. Lo que quisieron fue simplificar esa clase de cosas, porque tú tenías que mandar una historia clínica diciendo paciente con menorragia, hipermenorrea, dismenorrea. No, ahora no. Ahora, dismenorrea sí está acuñado porque es un término diferente, sí que es dolor con la menstruación. Pero entonces lo que tú dices es paciente con SUA, con evidencia de ciclos de tanto a tanto, que refiere aumento de la cantidad. Ya, no tienes que hablar de terminología. Así se debería remitir una historia clínica ahora en ustedes que son los médicos jóvenes, ¿sí? Gracias. Doctor, una pregunta es que a mí no me quedó muy clara las indicaciones para las técnicas de ablación endometrial. ¿Podría volverme a explicar, por favor? Listo, técnicas de ablación endometrial. Toda paciente, primero la primera indicación es paciente que no mejora con el tratamiento quirúrgico, ¿listo? Con tratamiento médico, ¿sí? Segundo, pacientes con deseo de paridad, o sea, pacientes que quieran quedar embarazadas a un futuro. Tercero, pacientes
con evidencia de hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es la principal indicación de técnica de querer realizar ablación endometrial. Cuarto, pacientes con comorbilidades de base. ¿Qué hablamos de comorbilidades de base? Pacientes con lupus eritematoso, que son pacientes que pueden presentar episodios de trombosis venosa profunda, antecedentes de pacientes con trombosis venosa profunda, como obesidad. Esas pacientes son candidatas para realizar ablación endometrial. Aunque la ablación endometrial, pues, es una técnica que poco se usa porque casi todas las pacientes responden al tratamiento médico y es muy poca la paciente que con una hiperplasia endometrial no responda a un doliberador de levonorgestrel o a manejo con AINES, pero esas son las indicaciones como tal. Listo, doctor, gracias. Doctor, yo he visto que en consulta a veces también a las mujeres les envían una biopsia, pues el legrado y una biopsia. Listo, eso es lo que le decía. Para usted primero, este es el tratamiento como tal de la hemorragia uterina normal, ¿sí? Después usted va a buscar como tal la causa, ¿sí? Tú le vas a enviar a esa paciente que persiste con sangrado que no mejoró una biopsia, ¿para qué? Primero para descartar un cáncer, ¿sí? Y segundo para determinar algún trastorno hormonal que se vea a nivel glandular. Entre las técnicas de ablación endometrial está el legrado uterino, pero el legrado uterino que hacemos nosotros es legrado uterino ginecológico con raspado. Eso es como tal una técnica de ablación endometrial. Se puede hacer con bola, se puede hacer con electrobisturí o se puede hacer en seco como lo hacemos nosotros con la Legra. Paciente que no mejora con el tratamiento médico tiene tiene requerimiento de estudio de endometrial. Aparte, recuerden que toda paciente con hiperplasia endometrial, ¿qué quiere decir hiperplasia endometrial? Aunque eso lo van a ver en la clase de hiperplasia endometrial, que tenga valores elevados de nivel endometrial mayor de 23 en pacientes posmenopáusicas. Yo lo tomo en 23 a 25, ¿por qué? Porque las pacientes en fase proliferativa pueden llegar hasta 25 al endometrio. Entonces tienes que saber en qué momento hicieron la ecografía, tienen indicación de estudio endometrial, o pacientes posmenopáusicas, que son las pacientes que ya no sangran, que tengan el endometrio mayor a 5 milímetros o que tengan un sangrado posmenopáusico, tienen indicación del legrado ginecológico. ¿Listo? Para estudio de biopsia. Muchas gracias. Listo, señor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchachos, que tengan buen día. Con las niñas que tengo rotación esta y la otra semana, hoy les mando el horario porque ustedes no pueden venir ni lunes, ni martes, ni miércoles al hospital. Vienen de jueves en adelante, por eso no les he dicho cuándo nos vamos a encontrar. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, doctor, gracias.